Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Training, el programa de capacitación del Flex. Mi nombre es Darío De Toni, soy el gerente comercial de la firma y queremos agradecerles por estar con nosotros el día de hoy. Muchos ya nos conocen, para los que no nos conocen, en Edelflex nos especializamos en el manejo de fluidos, en todo lo que tiene que ver con intercambiadores de calor, componentes, proyectos, automatización. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy utilizado en nuestras industrias, que son los sistemas de intercambio de calor, en donde Juan Manuel Mancini, uno de nuestros ingenieros de producto, va a estar hablando sobre el tema. Veamos un poco la logística que va a tener este webinar en cuanto a preguntas. Van a tener en el Teams, en la herramienta que estamos utilizando, en el margen derecho de la pantalla, un recuadro que es para preguntas y respuestas. Allí pueden postear, escribir sus preguntas. Por favor, una sugerencia importante para todos es incluyan su mail en la pregunta, porque si la pregunta no llega a ser respondida durante el transcurso del webinar, porque suele pasar que tenemos muchas preguntas, lo que hacemos luego es enviarles la respuesta por privado a través de su mail, ¿sí? Entonces, por favor, incluyan junto con la pregunta cuál es su mail. También queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a las próximas ediciones del Training, en donde vamos a estar tratando, por un lado, los dos próximos módulos de los sistemas de intercambio de calor. Es un tema, como decía, muy interesante, muy utilizado, y entonces lo hemos dividido en tres módulos. Hoy vamos a hablar un poco de los sistemas de intercambio de calor en cuanto a una introducción. El módulo 2, que será el 4 de agosto, Juan nos va a hablar sobre los equipos que hay para transferencia de calor. El día 11 de agosto, en el módulo 3, Juan va a hablar sobre el diseño de los sistemas de intercambio de calor, qué hay que tener en cuenta, cuáles son los conceptos de diseño, ¿sí? Todos a las 11:30 para los que están sentados en Argentina, 10:30 para los que están en el uso horario de México, 9:30 para los que están en el uso horario de Miami, ya que el webinar del Flex está yendo a toda Latinoamérica y Estados Unidos también. Y por último, los dos webinars posteriores a sistemas de intercambio de calor. El 25 de agosto vamos a hacer un webinar en conjunto con GEA, nuestra representada, líder mundial en lo que es válvulas y bombas. Y allí Miguel Pereira, uno de los gerentes para Latinoamérica de GEA, nos va a estar hablando sobre los sistemas de recuperación de producto, ¿sí? Y cómo podemos obtener ahorros significativos en nuestras plantas de producción a partir de la incorporación de estos sistemas de recuperación de producto. Finalmente, el 8 de septiembre, Gustavo Sinkovics, gerente de automatización de Edelflex, va a estar dando una charla sobre cómo maximizar la eficiencia y cómo generar ahorros en sus plantas, en las áreas de producción, a partir de la implementación del control de los procesos industriales y la automatización, ¿sí? Último webinar el 8 de septiembre en esta tanda. No será el último webinar de Edeltraining, una herramienta más de Edelflex en la cual lo que hacemos es transmitir y compartir conocimiento con nuestros clientes. Sin más, por último, les agradezco a todos la presencia nuevamente y los dejo con Juan, que aquí entre nosotros, que somos poquitos, que no nos escuchen, es el que sabe. Gracias, hasta luego. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Mancini Taire, soy ingeniero de producto en Edelflex y la idea de hoy era hablar un poco sobre principios de intercambio de calor y un poco sobre diseño térmico de intercambiadores. Va a ser una presentación más teórica y en los posteriores del training vamos a hablar un poco más de equipos para intercambio de calor más puntuales. Bueno, vamos a arrancar con
una definición más teórica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calor? Si bien es un concepto que más o menos todos intuitivamente manejamos, le vamos a dar una definición un poco más técnica. El calor básicamente es la energía que se transfiere entre dos sistemas, diferentes partes del mismo sistema, dos fluidos, dos cuerpos, dos medios, etc. Pero lo importante es que esta energía se transfiere como consecuencia de una diferencia de temperaturas. Es decir, que siempre para que haya una transferencia de energía en forma de calor, tiene que haber zonas de mi sistema a mayor temperatura y zonas de mi sistema a menor temperatura. Si por alguna razón esa diferencia de temperatura se pierde, deja de haber una transferencia de energía, por lo menos en forma de calor. Bueno, el calor, obviamente, como decíamos, es un tipo de energía en tránsito y siempre el flujo de calor se establece desde las zonas de alta temperatura hacia las zonas de baja temperatura. Como todos tenemos intuitivamente, obviamente lo caliente, valga la redundancia, lo frío y no al revés. Bueno, al ser una forma de energía en tránsito, obviamente el calor va a tener unidades de energía. Las tres más comunes son, bueno, las calorías, que es una unidad de energía netamente asociada a la jerga del calor. Al ser forma de energía se puede expresar también en joules, que es la forma de energía del sistema internacional. Y en bibliografía americana van a encontrar el BTU, que bueno, corresponde a las unidades imperiales. Sin embargo, en procesos continuos, que son los más comunes en la industria, es más útil expresar el calor por unidad de tiempo, que bueno, yo en mi terminología lo voy a usar con una Q con un puntito arriba, donde bueno, las unidades más comunes son las calorías por hora o kilocalorías por hora, dependiendo de la escala. Los watts, que recordemos que son joule por segundo, es decir, son unidades de energía por unidad de tiempo. Y los BTU por hora, que es nuevamente la bibliografía americana. Bueno, vamos a hablar un poco de los que son los mecanismos de transmisión del calor, es decir, cómo se produce esta transferencia de energía desde zonas de alta temperatura hasta zonas de baja temperatura. Hay tres mecanismos clásicos de transmisión de calor. El primero es la transmisión por conducción, que es transmisión de energía en un medio debido a interacciones intermoleculares. Lo que es la temperatura es una idea de la energía media que tienen las moléculas de un sistema. Por lo tanto, cuando hablamos de zonas de alta temperatura, estamos hablando de moléculas con alta energía, y zonas de baja temperatura, estamos hablando de zonas con moléculas de menor energía. Esto permite que en las zonas de alta temperatura las moléculas interaccionen con sus vecinas por distintos mecanismos, vibraciones, colisiones, etc., y les transfieran su energía a estas moléculas vecinas, que van a tener menor energía. Esto, que a nivel microscópico se ve como una transferencia de energía por interacciones intermoleculares, a nivel más macroscópico se define como una transferencia de calor por conducción. Bueno, un ejemplo casero es como vemos una barrita de metal que se calienta de uno de los extremos. Si nosotros tocamos el otro extremo, vamos a notar que está tibio o caliente. Y esto es justamente porque entre un extremo y el otro de la barra, digamos, se ha transferido calor por conducción. Digamos, este mecanismo es muy importante, sobre todo en lo que son sólidos. Bueno, la expresión con la que se define este calor de conducción es la que mostramos ahí. El flujo de calor por conducción depende de todos esos parámetros, que ahora bueno, vamos a comentar un poco. La K es lo que se llama conductividad térmica, que es un parámetro que depende exclusivamente del material. Obviamente, materiales con mayor conductividad térmica van a transferir un mayor flujo de calor por conducción, y materiales con baja conductividad térmica van a transferir un menor flujo, van a impedir que se transfiera flujo por conducción. El espesor, que es, digamos, la longitud que tiene que atravesar el flujo de calor a través del medio. Obviamente en intercambiadores de calor, que ahora bueno, vamos a hablar un poco de ellos, se busca seleccionar materiales de tubo de placa con alta conductividad térmica, por eso se usan en general aceros, variaciones, y con bajo espesor. Siempre por ejemplo, en los intercambiadores de placas van a ver que las placas tienen
un espesor pequeño de 0,5 o 0,6 milímetros, justamente porque yo quiero que en mi intercambiador la transferencia por conducción sea lo más efectiva posible. Si yo seleccionara, por ejemplo, un aislante, sería al revés. Yo querría que mi conductividad térmica sea lo más baja posible y mi espesor sería bastante más grande. El área de transferencia, obviamente, cuanto más área de transferencia tengamos, mayor va a ser el flujo de calor. Y, obviamente, como decíamos, siempre para que haya una transferencia de calor tiene que haber una diferencia de temperaturas entre un fluido caliente o una zona caliente y una zona fría. Mientras mayor es esa diferencia de temperaturas, mayor va a ser el flujo por conducción. Si esa temperatura de diferencia es más pequeña, también el flujo de calor va a ser más pequeño. El segundo mecanismo es el mecanismo de convección, que es un tipo de transmisión de energía por circulación de un fluido. Este va a ser el principal mecanismo de transmisión de calor en gases y líquidos. Nuevamente, yendo a un ejemplo cotidiano, una pava que se calienta, lo que ocurre es, digamos, que las zonas del fluido de agua que están inmediatamente cercanas a la cara inferior de la pava, que es la que se calienta, aumentan su temperatura, se genera una diferencia de densidades y por esa diferencia el agua caliente sube y desplaza el agua fría a la zona baja de la pava. Esta agua fría se calienta, sube y desplaza más agua fría a la zona baja de la pava, y esta diferencia de densidades hace que el fluido circule y en esa circulación se transfiere calor entre distintas zonas digamos, en este ejemplo, de la pava. También, bueno, en la naturaleza se ve también este fenómeno en lo que son, por ejemplo, corrientes oceánicas o en vientos, que por diferencias de densidades entre distintas zonas se produce una circulación de aire, de masas de aire o masas de agua, que a la vez también transfieren calor entre distintas zonas del globo. La expresión de transferencia de calor por convección es la siguiente. Depende de los parámetros. El parámetro H es lo que se llama el coeficiente pelicular de convección. Es un parámetro que en general se obtiene o de forma experimental o por correlaciones experimentales. Un poco más adelante vamos a ver de qué depende. Nuevamente, mientras mayor área de transferencia tengo, mayor va a ser mi intercambio de calor por convección. Y también, mientras mayor diferencia de temperaturas tengo entre ambos fluidos, mayor va a ser el flujo de calor. Y el último mecanismo de transmisión es la radiación, que es un tipo de transmisión de energía por medio de ondas electromagnéticas que son emitidas por un cuerpo con temperatura. El ejemplo más típico, más clásico, es la radiación solar que llega a la Tierra. Y bueno, eso es lo que genera el calor que nos da el Sol y que permite todos los procesos que se dan en la Tierra. Es el único tipo de transmisión, el único mecanismo de transmisión de calor que no depende de un medio para propagarse. De hecho, justamente la radiación solar atraviesa todo el vacío del espacio para llegar a la Tierra. Los otros dos, como habíamos visto, dependen de que haya un sólido o un fluido. Tiene la siguiente expresión, donde el primer valor es lo que llama la constante de Stephen-Boltzmann, que como su nombre lo dice, es una constante, es un número que vale siempre lo mismo. La emisividad, que es un factor que mide la capacidad del sistema para emitir la radiación. Obviamente, nuevamente el área de transferencia. Y la diferencia de temperaturas, en este caso, no va a ser diferencia de temperaturas, sino diferencia de temperaturas a la cuarta. Esto hace que, primero, digamos, la constante de Stephen-Boltzmann es un valor bastante pequeño, con lo cual a temperaturas moderadas, que es la mayoría de los procesos industriales, este mecanismo no va a tener mucha relevancia en comparación con los otros dos. Y bueno, vamos a ver que en el caso de intercambiadores de calor tampoco en general tiene mucha relevancia. Pero a medida que aumenta la temperatura, como se ve que estos valores están elevados a la cuarta, este mecanismo cobra rápidamente relevancia. De hecho, en lo que son hornos industriales, es el principal mecanismo que explica el calentamiento. Bueno, ahora vamos a hablar qué pasa cuando yo le adiciono calor a una sustancia pura, a un fluido. Podemos pensar, por ejemplo, en el agua, que es obviamente el fluido más típico, más común que conocemos. Cuando el agua está en estado sólido, en
forma de hielo. Si yo le empiezo a adicionar calor a esos cubitos de hielo, esa agua está en estado sólido, lo que voy a observar es que la temperatura de esa sustancia va a empezar a aumentar. Entonces, a medida que yo sigo adicionando calor, la temperatura aumenta hasta que llega a cierto punto. En ese punto yo voy a observar que a medida que aumento el calor en el sistema, la temperatura se mantiene constante, pero que el porcentaje sólido empieza a disminuir y el porcentaje líquido empieza a aumentar. Es decir, se empieza a derretir el hielo. Esto es lo que nosotros llamamos un cambio de fase. Digamos, siempre en el cambio de fase para una sustancia pura se produce a temperatura constante, por más que yo siga adicionando calor. Una vez que todo el hielo se derritió y tengo todo el agua en estado líquido, a medida que yo adiciono calor, nuevamente vuelve a aumentar la temperatura del líquido hasta llegar nuevamente a un punto en que, a medida que adiciono calor, la temperatura se mantiene constante y el líquido empieza a evaporar y entra en una nueva zona en donde se da un cambio de fase. Digamos, cuando ya todo el agua se evapora, llegamos a un punto en que está ahí a la temperatura de ebullición y todo el agua pasó a estado vapor. En ese momento se dice que el vapor está saturado y si yo le sigo agregando calor a ese vapor saturado, voy a empezar nuevamente a aumentar la temperatura del vapor. Debemos decir que si yo retiro calor del sistema, pasa exactamente la situación inversa. Si yo retiro calor del vapor, va a disminuir su temperatura hasta llegar al cambio de fase. Si sigo retirando calor, va a volver a estado líquido y sucesivamente así. En este gráfico se ve lo mismo que habíamos estado hablando recién, pero en un gráfico de temperatura contra calor. Vemos en estado sólido empieza a medida que yo adiciono calor, empieza a aumentar la temperatura. En la parte del cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, que es lo que nosotros llamamos temperatura de fusión, y lo mismo pasa cuando yo hago el cambio de estado de líquido, que es lo que llamamos temperatura de ebullición o de vaporización. Lo que quiero remarcar acá son los conceptos. Siempre que nosotros hablamos que estamos adicionando calor para aumentar la temperatura, vamos a estar hablando de calor sensible. Digamos, el calor sensible es el calor que yo adiciono para aumentar la temperatura, ya sea de un sólido, de un líquido o de un vapor. En cambio, cuando yo adiciono temperatura, o sea, adiciono calor, el calor que yo necesito para lograr un cambio de fase, ya sea de líquido a vapor o de sólido a líquido, estamos hablando de calor latente de fusión o calor latente de vaporización. En lo que son intercambios de calor, la zona que nos va a interesar obviamente va a ser la de líquido, calor sensible en un líquido, o de una vaporización, o en algunos casos también de un vapor. Nos vamos a manejar en esta zona. Las expresiones de los calores que habíamos estado hablando recién, el calor sensible tiene la siguiente forma, donde M es la masa. Obviamente yo necesito más calor para subir la temperatura a 10 kilos de agua que a 1 kilo de agua. Mientras mayor sea la masa, más calor voy a necesitar para aumentarle la temperatura a esa masa. Esta C es lo que se llama calor específico, que es justamente la cantidad de calor que yo le tengo que agregar a 1 gramo de esa sustancia para aumentarle 1 grado centígrado de la temperatura. Este calor específico depende exclusivamente de la sustancia que estemos calentando o enfriando. Y obviamente también es proporcional a la diferencia de temperaturas. Si yo quiero calentar 40 grados una sustancia, voy a necesitar más calor que si la quiero calentar 10 grados. Bueno, las unidades del calor específico obviamente son unidades de energía por unidad sobre unidad de masa y unidad de temperatura. Y el calor latente, como habíamos dicho, la temperatura se mantiene constante, entonces la expresión va a depender, obviamente, nuevamente de la masa. No es lo mismo el calor que yo le tengo que adicionar a 10 kilos de agua para evaporarlos que a 1 kilo de agua. Y esta letra griega, que se llama lambda, que representa lo que es el calor latente, sea de vaporización o de fusión, que es la energía que yo le tengo que agregar a 1 kilo de mi sustancia para lograr ese cambio de fase.
Bueno, vamos a hablar ya de lo que son intercambiadores de calor. Primero, una pequeña definición. Un intercambiador de calor es justamente un equipo de proceso donde se pone en contacto sin mezcla, es decir, siempre se pone en contacto a través de una superficie de intercambio, un fluido caliente que cede su calor y un fluido frío que lo recibe. Algunos ejemplos de estos equipos son los equipos de los intercambiadores de placas y juntas, donde la superficie de intercambio justamente son placas que se ponen entre los cuales los fluidos los recorren de forma alternada. Digamos, en los espacios entre placas, de la mitad de las placas va a pasar el fluido caliente y en la otra mitad va a pasar el fluido frío, ¿no? Obviamente de forma alternada para que se produzca el intercambio de calor entre ambos fluidos. Los intercambiadores de doble tubo, que básicamente es un tubo, son dos tubos concéntricos, uno interior y otro exterior, nuevamente donde un fluido pasa por el lado interno y otro por el lado externo. Y un intercambiador de calor de casco y tubos, que es la misma idea que la anterior, pero son varios tubos envueltos por una carcasa o casco, en los cuales uno de los fluidos circula por dentro de tubos y otro de los fluidos circula por fuera de tubos, de lo que se llama fluido por casco. Bueno, en un intercambio de calor, siempre los parámetros de proceso que yo voy a tener en cuenta a la hora del diseño van a ser obviamente la temperatura a la que va a entrar mi fluido caliente, la temperatura a la que va a salir, y del otro lado la temperatura a la que va a entrar mi fluido frío y la temperatura a la que va a salir. Obviamente la de salida de caliente va a ser menor a la de entrada porque el fluido caliente se enfría y viceversa, el fluido frío se calienta. Y obviamente los parámetros del flujo másico o bueno, el caudal volumétrico de cada fluido va a ser otro parámetro que yo voy a tener en cuenta a la hora de diseñar mi equipo. De todos estos parámetros que veíamos recién, depende de lo que llama el balance de energía. Obviamente en mi intercambiador de calor, siempre el calor que yo retiro de mi fluido caliente va a parar a mi fluido frío. Porque, bueno, obviamente siempre el calor ni siquiera se destruye, siempre tiene que ir a algún lado. Entonces, el fluido frío va a retirar todo el calor del fluido caliente, todo el calor que yo necesite. Entonces, mi balance de energía básicamente va a ser la igualdad entre las expresiones que veíamos antes, una del lado caliente, que siempre lo voy a notar con la letra C, y otra del lado frío, que lo voy a notar con la letra F. Esto me hace que yo, conociendo 5 de los parámetros, de estos parámetros de proceso, las capacidades caloríficas, habíamos dicho, depende de cuál es el fluido, las podemos sacar, no sé, de una tabla o de alguna correlación. Entonces, si mi proceso definió un caudal del lado caliente, la temperatura a la que entre, la temperatura a la que tiene que salir, y para eso yo tengo definido mi caudal del lado frío a una temperatura de entrada, por el balance de energía yo voy a poder calcular la temperatura de salida a la que va a salir de ese fluido frío. Siempre en general se tienen 5 parámetros y el otro sale por el balance. En el caso de un evaporador, esta expresión que habíamos visto que era de calor sensible se va a reemplazar por la de calor latente. Obviamente el fluido frío en este caso no es que cambia su temperatura, sino que se va a estar evaporando. Por eso se reemplaza esta expresión por la de calor latente que hemos visto antes. Y en un condensador al revés, digamos, yo voy a tener vapor que se va a condensar y entonces la expresión del calor que se retira de ese vapor va a tener esta forma. Y bueno, mencionar que estos son balances termodinámicos y que todavía no dependen de cuál va a ser el intercambiador de calor en el cual se va a producir este cambio de energía. Digamos, estos balances tienen que cumplir independientemente de cuál sea el intercambiador de calor. Pero bueno, entonces, si los balances anteriores no dependen del intercambiador de calor, ¿cuál es la expresión que me define cómo va a ser el intercambiador y que va a depender del intercambiador? Bueno, para eso tenemos lo que llamamos la ecuación cinética de diseño, que es esta que vemos acá, y ahora bueno, vamos a explicar cuáles son los parámetros. Bueno, el Q es obviamente el flujo del calor intercambiado, que este Q es el que digamos, el calor que necesita intercambiar el equipo y que sale del balance de energía que habíamos visto anteriormente.
El U es lo que se llama el coeficiente global de transferencia de calor, que tiene estas unidades, y que este U es el que va a depender y que va a estar definido por los mecanismos de intercambio de calor que habíamos visto al principio de todos, por convección y conducción principalmente. Ahora, en algunas diapositivas más adelante vamos a ahondar en este tema, pero digamos, hasta ahora no habíamos hablado nada de esos mecanismos, de cómo influían en mi equipo. Bueno, esos mecanismos van a influir sobre este parámetro de acá, sobre este coeficiente U. Este parámetro delta T es la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos. Obviamente, como habíamos dicho, para que haya un flujo de calor, tengo que tener una temperatura, una zona caliente y una zona fría. Entonces, la diferencia entre la temperatura del lado caliente y la temperatura del lado frío es este parámetro de acá. Y A es el área de intercambio, digamos, el área efectiva del intercambio de calor donde se va a estar produciendo la transferencia de calor. Bueno, vamos a hablar un poco del que yo les comentaba recién, de qué es el coeficiente global de transferencia de calor, el coeficiente U. Podemos hacer un corte en alguna de las superficies de intercambio, esto ya sea una placa o un tubo. Vamos a observar que tenemos de un lado mi fluido caliente, que yo lo expreso con mi temperatura Tc, y del otro lado mi fluido frío, que está a una temperatura Tf, que obviamente va a ser menor a la del fluido caliente. Entre medio, esto que se ve en gris sería la superficie de intercambio, es decir, el tubo o la placa. Y entonces se ve que para hacer una transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido frío va a haber distintos mecanismos. De este lado vamos a tener una transmisión de calor por convección, que era la que habíamos visto que dependía de circulación de fluidos, en esta zona que se llama capa límite térmica, en donde la temperatura del fluido caliente empieza a disminuir gradualmente. Obviamente el salto de temperatura nunca es brusco, siempre se hace de forma continua, y digamos, en esta pequeña zona, en las inmediaciones de la superficie de intercambio, a la que se denomina capa límite térmica, la temperatura del lado caliente va a bajar desde Tc hasta una temperatura que se llama temperatura de pared, y la transferencia de calor debido a esa diferencia de temperatura se va a dar por convección. Dentro de lo que es mi superficie de intercambio, dentro de la placa o dentro del tubo, va a haber un intercambio de calor por conducción, que va a tener esta forma que era la que veíamos anteriormente, que obviamente va a depender, bueno, de la diferencia de temperaturas entre las dos caras de la superficie, que en general, bueno, estos dos valores van a ser muy cercanos porque estos parámetros, como habíamos dicho, el K es muy alto y el E es pequeño, pero tiene que haber una diferencia, si no, de nuevo, no hay flujo de calor. Y del otro lado vamos a tener el caso análogo, pero con el lado frío, un mecanismo de convección que depende nuevamente del coeficiente pelicular del lado frío y de esta diferencia de temperaturas, y que finalmente va a hacer que la temperatura baje desde el valor TW2 hasta el valor TF. Obviamente estos tres calores, digamos, el calor que se transfiere del fluido caliente hacia la placa o el tubo, el que se transfiere por conducción dentro de la superficie, el que se transfiere por convección hacia el fluido frío, tienen que ser iguales, porque si no yo voy a tener o acumulación o desacumulación de energía en alguna parte del sistema, que no es lo que yo quiero. Yo quiero diseñar obviamente mi equipo para que funcione en una condición estacionaria. Entonces, teniendo en cuenta todos estos mecanismos y haciendo un poco de matemáticas, se puede llegar a una expresión para el coeficiente global de transferencia que va a depender de los coeficientes de estos tres mecanismos, que es la que vemos a continuación. La inversa del coeficiente U va a ser igual a la inversa del coeficiente pelicular del lado caliente, más la inversa del coeficiente pelicular del lado frío, más el espesor de la placa sobre la conductividad térmica, en este caso la conductividad térmica del material del tubo de la placa. Bueno, como decíamos, la conductividad térmica depende del material de la placa del tubo, pero en general se selecciona un material para que ese valor sea alto. Obviamente siempre mis placas o mis tubos son de acero, son de alguna aleación. No voy a hacer placas o tubos de algún material que no sea buen conductor del calor.
y el espesor siempre va a ser el menor posible dentro de lo que me permita el diseño mecánico de las placas o de los tubos. Entonces, en general, estos dos parámetros ya se selecciona un material con espesor pequeño y con conductividad alta, cosa de que esta transferencia, digamos, por conducción se vea lo mejor beneficiada posible, entonces no van a ser en general parámetros de diseño. En cambio, el coeficiente pelicular del lado caliente y del lado frío dependen de los fluidos, pero también dependen del diseño del intercambiador. Justamente, en el diseño del intercambiador, yo lo que voy a tratar de hacer es optimizar estos dos coeficientes para que el intercambio sea lo más efectivo posible de esos dos lados. Se busca optimizar el diseño para que estos dos coeficientes sean los más altos posibles. Esto se ve, digamos, que mientras más altos sean estos coeficientes, más alto va a ser el coeficiente global de transferencia. Bueno, los coeficientes de convección que hablamos recién, cuando uno se pone a analizar de qué dependen de un montón de variables. De hecho, depende de todas estas variables que vemos acá, donde, bueno, D es el diámetro del tubo. En el caso de las placas dependen, bueno, del espaciamiento entre placas y del ancho de las placas. B es la velocidad del fluido, ρ es la densidad del fluido, mu la viscosidad del fluido, la capacidad calorífica o el calor específico del fluido, la conductividad térmica y el largo del tubo. Vemos que depende de varias cosas el coeficiente de convección. Pero cuando se hace lo que se llama un análisis dimensional, se pueden agrupar todos estos parámetros en una serie de parámetros adimensionales que hacen que, bueno, que mi análisis de la dependencia del coeficiente se haga un poco más sencilla. Como se ve, estos parámetros adimensionales son porque si uno se pone a ver las unidades, vamos a ver que todas estas cuentas, estas multiplicaciones y divisiones me van a dar un número sin unidades. Quizás, bueno, en el caso de L sobre D es el más claro. Si yo pongo el largo en metros y el diámetro en metros, obviamente el resultado va a ser un número sin unidades. Cada uno de estos números tiene un nombre. El primero es el que se llama número de Nusselt. Este de acá es el número de Reynolds, que es muy importante en lo que es diseño de intercambiadores, así que un poco más adelante vamos a ahondar un poco en este número. Y este es el que se llama número de Prandtl. Cuando uno se pone a ver, digamos, todos estos parámetros, puede ver que hay parámetros que dependen del fluido, digamos, depende del fluido que yo esté trabajando, entonces no voy a tener mucha flexibilidad en cambiar esos parámetros, porque obviamente el fluido que yo quiero enfriar o calentar ya lo tengo preestablecido. En cambio, hay otros tres parámetros, el diámetro del tubo, la velocidad y el largo de los tubos, que son parámetros de diseño. ¿Por qué? Porque yo los puedo seleccionar de la manera que me resulte más conveniente para que mi coeficiente de H de convección sea lo más alto posible. Y la funcionalidad digamos, cómo se relacionan estos parámetros para calcular este número de Nusselt, depende ahí sí ya del diseño y de la tecnología del tubo y de la placa. En general, digamos, las expresiones que estuvimos viendo ahora pueden ser análogas entre lo que son intercambiadores de distintas tecnologías. La diferencia entre las distintas tecnologías y los distintos fabricantes se ve en esta funcionalidad, en esta expresión de cómo relacionar digamos, el número de Nusselt o el coeficiente pelicular con los distintos parámetros. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la turbulencia. En un flujo, en general, tanto sea dentro de un intercambiador o dentro de una cañería, se dice que hay dos tipos de regímenes o flujos. El flujo laminar, que es un flujo ordenado, en el que en cada zona del fluido uno puede observar lo que es el perfil de velocidades, o sea, tiene un perfil de velocidades y temperaturas bien definido, y que esto incluso se puede calcular con expresiones matemáticas. Se puede inferir expresiones matemáticas porque yo sé que para cada zona de mi flujo voy a tener una velocidad bien definida. Esto hace que la transferencia de calor no sea muy buena porque, digamos, uno se lo puede imaginar como que son capas que no interactúan mucho entre sí, que cada una está a una velocidad definida. Entonces es una zona que en general para el diseño de intercambiadores busca evitarse.
no se da salvo que la viscosidad del fluido sea muy alta, que bueno, ahora más adelante vamos a ver cómo juega la viscosidad en todo esto, pero en fluidos comunes es una zona que busca evitarse y que en general no se da dentro de los intercambiadores. Lo que sí se da dentro de los intercambiadores es lo que se llama el flujo turbulento, que es un flujo caótico. Ya no tengo una velocidad definida en todas las zonas del flujo. Lo único que puedo hacer es definir una velocidad media, o sea, como si todo el flujo estuviese a una única velocidad. Pero si yo me voy a nivel más microscópico, voy a ver que tengo un fluido total, un régimen totalmente caótico y unas velocidades que no puedo definir. Esto para la transferencia de calor es bueno porque favorece, digamos, lo que es la mezcla y favorece el intercambio, pero como contrapartida, mayor turbulencia también aumenta la pérdida de carga porque aumenta las pérdidas por fricción. Entonces, vamos a ver más adelante que siempre mi diseño térmico de un intercambio de calor va a estar presente esta dicotomía entre favorecer el intercambio, pero también tratar de que la pérdida de carga tampoco sea excesiva. Bueno, una idea de la turbulencia se puede ver con el número de Reynolds que mencionábamos antes, que es la expresión que vemos acá, el diámetro del tubo por la velocidad, por la densidad sobre la viscosidad. Es un parámetro netamente fluidodinámico y nos da, como decía antes, una idea de la turbulencia del flujo. Mientras mayor es mi número de Reynolds, quiere decir que yo voy a tener el flujo cada vez más turbulento. De nuevo, este flujo turbulento favorece, mientras más turbulento sea el flujo, más caótico, entre comillas, sea ese flujo, mayor se va a ver favorecido el intercambio de calor. Esto quiere decir que mis coeficientes peliculares que yo les había dicho antes son los que buscamos siempre optimizar, siempre buscamos que sean lo más altos posibles, van a incrementar, pero en el aspecto negativo, mayor turbulencia también favorece las pérdidas de energía por fricción, que esto es que aumentan las pérdidas de carga, con lo cual yo voy a necesitar una bomba más potente o un compresor más potente para que me pueda vencer estas pérdidas de carga dentro del intercambiador. Y bueno, también mayor turbulencia, como vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente, desfavorece la deposición de sólidos y el ensuciamiento, con lo cual eso también es un efecto positivo. Y esto un poco lo que les mencionaba antes, que estos dos efectos de mayor turbulencia me incrementa el intercambio de calor, pero también incrementa la pérdida de carga, van a ser efectos contrarios que yo siempre voy a tener que estar balanceando cuando haga el diseño térmico de mi intercambiador de calor. Como les decía, bueno, acá con un pequeño detalle, como mencioné anterior, como la viscosidad está dividiendo, yo veo que si la viscosidad es muy grande, mi número de Reynolds va a ser pequeño y mi flujo puede pasar a ser laminar. En general, salvo que la viscosidad sea muy grande, eso no pasa, digamos. Siempre se busca trabajar en la zona de flujo turbulento. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el ensuciamiento. El ensuciamiento es la formación de una capa más o menos estable en la superficie de la placa del tubo, digamos, de mi superficie de intercambio, debido a deposiciones de partículas que pueden estar suspendidas o disueltas en los fluidos. Este ensuciamiento se puede dar por estas causas: la cristalización, que va a ser la precipitación de sales, la sedimentación de partículas, puede haber ensuciamiento por reacciones químicas, que esto se da, por ejemplo, en el caso de la leche, cuando se dice que la leche se quema sobre la superficie del intercambiador, es la superficie de la placa, mejor dicho. Puede haber ensuciamiento por corrosión, digamos que la corrosión puede generar que se depositen sólidos y se generen otros tipos de ensuciamiento, o sea, es un precursor de otros tipos de ensuciamiento. Y en los casos, por ejemplo, que yo trabaje con agua de mar o agua de río para hacer enfriamientos, puedo tener incluso algas, moluscos y bacterias y tener un ensuciamiento biológico. Bueno, acá hay una foto de una placa en donde se ve que en las zonas de menor velocidad empieza a haber depósitos de sólido. Bueno, ¿cómo me juega todo este ensuciamiento dentro de mi diseño? Como habíamos dicho, el ensuciamiento hace que provoca que se forme alguna película más o menos estable en las superficies de mi tubo, de mi placa, de mi medio de intercambio.
por deposiciones de sólidos, adherencias, etc. Toda esta película que se forma en general va a tener una baja conductividad térmica y esto hace que se agregue una resistencia adicional a la transferencia de calor. Digamos, en mi expresión que habíamos visto anterior para mi coeficiente global, van a aparecer dos resistencias de ensuciamiento, que van a ser la resistencia del lado frío y del lado caliente. Lo que yo acá llamo UF, bueno, la F que no se confunda con el F de frío, en este caso es lo que es coeficiente el coeficiente en condición sucia, F es de fouling, de ensuciamiento en inglés. Y bueno, y mi ensuciamiento lo que va a provocar es que este coeficiente en condición sucia sea más chico que el coeficiente anterior, que es en condición limpia. Entonces, si recordamos cómo era la fórmula, en el que el calor va a depender proporcionalmente de este coeficiente, si baja mi coeficiente, va a bajar a medida que se va ensuciando mi placa o mi tubo, mi calor intercambiado. Entonces, tratando de anticipar esta condición en la que puede, a medida digamos, con el tiempo de operación del equipo se puede empezar a formar esta capa de ensuciamiento, lo que se hace es ponerle al equipo más área de la que me dice mi coeficiente inicial en condición limpia. Esto justamente es lo que se llama el sobrediseño térmico o el área reserva, es hacer el equipo con un poco más de área de intercambio para que pueda seguir, a medida que se vaya ensuciando, pueda seguir intercambiando el calor que yo necesito que intercambie. Y bueno, dentro de lo que es el diseño de los equipos, mayores velocidades internas, es decir, mayor turbulencia, va a favorecer la remoción de estas deposiciones. Es decir, mientras mayor sea la velocidad interna, qué sé yo, una partícula que se haya depositado tiene también más probabilidades de salir, digamos, de la superficie de intercambio. Y esto es lo que se llama un efecto autolimpiante, por lo cual estas resistencias de ensuciamiento se pueden ver reducidas también con un buen diseño desde el inicio en el intercambiador. Obviamente, en el caso, digamos, estas resistencias de ensuciamiento van a tener protagonismo principalmente cuando estemos tratando de fluidos sucios. Digamos, si estamos hablando de agua limpia, en general no se va a ensuciar demasiado la placa o va a pasar mucho tiempo hasta que se ensucie de forma significativa. Pero bueno, en el caso de que yo tenga fluidos sucios, cuando ya la deposición de partículas o adherencias llega a un nivel tal que estas resistencias hagan que el equipo no intercambie el calor que yo necesito, ahí es cuando uno tiene que hacer ya sea una limpieza mecánica o puede hacer una limpieza en sitio del tipo SIP. Bueno, ya hablamos de lo que es el coeficiente global de transferencia, el coeficiente U. Ahora vamos a hablar de la diferencia de temperaturas entre fluidos, este delta T que hablamos antes. Este delta T, digamos, es la diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío. Digamos, intuitivamente no es un concepto muy complicado. El tema es que dentro del intercambio de calor estas dos temperaturas no son constantes. Digamos, a la entrada la temperatura del lado caliente tiene un valor, a la salida tiene otro valor y en el medio pasa todo un continuo de valores. Entonces, ¿cómo hago para definir un valor de delta T y yo poder usarlo en mi ecuación? Bueno, haciendo algunos desarrollos matemáticos se llega a esta expresión que se llama diferencia de temperaturas media logarítmica, que básicamente es tomar las diferencias de temperaturas entre ambos fluidos en los dos extremos del tubo de la placa y, bueno, y ponerlos de la forma que dice esta expresión. Digamos, al hablar de los extremos del tubo de la placa, esto quiere decir que esta expresión va a depender de lo que es la configuración del flujo de los fluidos dentro del equipo, que ahora vamos a ver cómo pueden llegar a ser esa configuración de flujo. La configuración de flujo puede ser, en general, hay dos tipos de configuración de flujo. Una es la que se llama cocorriente. En este ejemplo estoy poniendo un intercambiador de doble tubo y un intercambiador de placas. La configuración en cocorriente se produce cuando ambos fluidos tienen el mismo sentido de circulación dentro del equipo. Como se ve acá, el fluido frío está yendo para la derecha y el fluido caliente también está yendo para la derecha. En el intercambiador de placas, el fluido caliente en este caso está yendo hacia abajo en las placas y el fluido frío también.
Esto cuando, digamos, los fluidos circulan de esta manera dentro del intercambiador de calor, se dice que la configuración está en cocorriente, y lo que yo voy a tener es que las dos entradas de fluido y las dos van a estar del mismo lado y las dos salidas van a estar del mismo lado. En cambio, cuando dentro del equipo el sentido de flujo de uno de los fluidos es para un lado y del otro fluido es para el otro, se dice que tengo una configuración en contracorriente. Y esto va a estar, se va a notar desde fuera en que la entrada de uno de los fluidos va a coincidir o va a estar del mismo lado que la salida del otro fluido y viceversa. La entrada del primer fluido va a estar con la salida del otro. Bueno, en el intercambio de placas se ve lo mismo. Acá la entrada de calor está arriba y la salida del frío está arriba. La salida de calor está abajo y la entrada del frío está abajo. Bueno, nuevamente, como hemos visto antes, la diferencia de temperatura media logarítmica va a depender de cómo es la configuración de flujo, digamos, porque estas diferencias de temperaturas en un extremo o en el otro van a depender de si en un extremo tengo las dos entradas o si tengo una entrada y una salida. Entonces, digamos, las expresiones de este delta T medio logarítmico que veíamos antes están definidas por si el flujo está en cocorriente o en contracorriente. Y una cosa interesante de ver en estas dos configuraciones es cómo cambia lo que llama el perfil de temperatura, que es cómo va cambiando la temperatura de los dos fluidos a través del largo del tubo, del largo de la placa, digamos, dentro del equipo. En la configuración en cocorriente, como yo voy a tener las dos entradas del mismo lado y las dos salidas del otro lado, el perfil de temperaturas va a tener esta forma, digamos, el fluido caliente va a tener su mayor temperatura en un extremo y su menor temperatura en el otro extremo, y al revés va a pasar con el fluido frío. Esto va a hacer que en uno de los extremos del equipo yo tenga una alta diferencia de temperaturas en los dos fluidos, con lo cual yo voy a tener un alto intercambiado de calor en esta zona del equipo, y del otro extremo del equipo la diferencia de temperaturas va a ser más baja. Digamos, yo voy a tener una diferencia de temperaturas pequeña. Una de las cosas que se observa acá es que la temperatura de salida del lado caliente está limitada por la de salida del lado frío. Es decir, como están del mismo lado, obviamente yo para tener un flujo de calor siempre la temperatura del lado caliente tiene que ser mayor a la temperatura del lado frío en esa parte del equipo. Entonces, al disponer de los fluidos de esta manera, la temperatura del lado caliente nunca va a poder ser más baja que la temperatura de salida del lado frío. Bueno, y ahora vamos a ver que también va a requerir mayor área de intercambio que en el caso de contracorriente. En el caso de contracorriente, al tener yo de un lado la entrada del fluido caliente y la salida del fluido frío, lo que yo observo es que dentro del equipo las diferencias de temperatura de ambos fluidos se mantienen un poco más constantes. En este caso son iguales en todo el equipo, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Pero sí es un poco más pareja que en el caso de cuando los fluidos están en cocorriente. La primera ventaja que yo observo de esta configuración es que eso que hablamos antes, que la temperatura de salida del lado caliente está limitada por el lado frío, no pasa acá. ¿Por qué? Porque la temperatura de salida del lado frío está del otro lado. Entonces, en este caso yo observo que a la salida del fluido caliente, mi temperatura puede ser tranquilamente más baja que la de la salida del lado frío, justamente porque están en extremos opuestos del intercambiador de calor. Con lo cual eso ya es una primera ventaja del caso de contracorriente. Y la segunda ventaja es que, o sea, yo acá en este equipo tengo de un lado un flujo de calor muy grande, que habíamos visto, o sea, de un lado una diferencia de temperaturas muy grande, que habíamos visto que eso quiere decir que el flujo de calor es más grande, y del otro lado una diferencia de temperaturas muy pequeña, con un flujo de calor mucho más pequeño. Y en el caso contracorriente es más o menos todo parejo, digamos. Si yo comparo este extremo con este extremo, obviamente el flujo de calor es más pequeño, pero si comparo este extremo con este extremo es más grande. Entonces, ¿cuál de las dos configuraciones termina necesitando menos área? Bueno, si uno hace las cuentas, en general le da que si yo tengo igual coeficiente, igual el flujo de calor, yo voy a necesitar menos área si pongo mi equipo en contracorriente que si lo pongo en cocorriente. O bueno, lo que es lo mismo, si yo tengo la misma área, en general esta configuración va a intercambiar más calor que esta.
Por eso la mayoría de los intercambiadores de calor se usa esta configuración en contracorriente, porque si yo hago mi diseño con esta configuración voy a necesitar menos área que en el caso de cocorriente. Bueno, vamos a hablar de lo que es un diseño térmico de intercambio de calor. ¿Qué hace uno cuando diseña un intercambiador de calor? Primero, lo que busca hacer es obviamente seleccionar el área de transferencia para que el equipo intercambie el calor requerido. Es decir, que se selecciona un área un poco mayor. Se selecciona un área un poco mayor anticipando las resistencias de ensuciamiento. Es lo que hemos visto antes. Y lo otro es que uno busca seleccionar la geometría del equipo para optimizar la transferencia de calor. Es decir, que hacer que ese coeficiente U que habíamos visto antes, que ahora vamos a ver acá, sea lo más grande posible para que yo el área que necesito sea relativamente, digamos, para que yo usar el área mínima indispensable, porque obviamente mayor área quiere decir que el equipo va a ser más grande y va a ser más costoso. Entonces, en mi diseño yo siempre voy a tratar de optimizar mi coeficiente global de transferencia, que recordábamos que dependía de estas expresiones. Habíamos visto que con la turbulencia puedo aumentar mis coeficientes peliculares, pero también aumento mis pérdidas de carga. Entonces voy a tener que balancear estos dos efectos. ¿Cuáles son los parámetros de diseño de intercambiador? Bueno, primero el número de placas o tubos. Obviamente, si yo aumento el número de placas o tubos, voy a estar aumentando mi área de transferencia. Con lo cual, esto digamos, es lo que el primer parámetro que yo selecciono para hacer mi diseño. Pero si yo aumento el número de placas o tubos, también lo que hago es aumentar el área de flujo. Con esto disminuye la velocidad de flujo y disminuye la turbulencia. Entonces disminuye mi coeficiente U, pero como ventaja disminuye mi pérdida de carga. Bueno, entonces si yo aumento el número de placas o tubos, aumento A, pero disminuyo U. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Porque, digamos, tanto que aumenta uno, disminuye el otro. Bueno, en general, el aumento del área de transferencia es mayor a la disminución de mi factor U, entonces siempre incrementar el número de placas o tubos hace que aumente el intercambio de calor. Otro parámetro a considerar es el diámetro de los tubos. Si yo disminuyo el diámetro de los tubos, esta digamos, cadencia de efectos la vamos a ver siempre, porque bueno, es siempre lo que uno busca cuando diseña. Si yo disminuyo el diámetro de tubos, tengo menor área de flujo, porque ahora el flujo va a pasar por un área transversal menor, aumento mi velocidad de flujo, con lo cual aumento mi turbulencia. Nuevamente, como efecto positivo, aumenta mi coeficiente global, como efecto negativo también aumenta mi pérdida de carga. Disminuir el diámetro de los tubos también hace que disminuya el área de transferencia, que bueno, porque al tener esta expresión, obviamente si tengo igual cantidad de tubos, pero tengo menor diámetro, el área de transferencia disminuye, pero en general el aumento de U es mayor a la disminución de A, entonces disminuir el diámetro de tubos en general hace que aumente mi intercambio de calor. Pero bueno, también obviamente aumenta mi pérdida de carga. El análogo en los intercambiadores de placas sería el espacio entre placas. En general este no es un parámetro de diseño tan flexible como el caso de tubos, porque no es que yo voy variando, no es que yo varío el espacio entre placas entre mi intercambiador. El espacio entre placas para un equipo estándar es siempre el mismo, pero lo que sí puedo hacer es que para determinados casos yo puedo ir a un modelo con un espaciado menor, un modelo especial de intercambiador de placas con un espaciado menor o un espaciado mayor. En el caso del canal angosto, que es el narrow gap, yo tengo un espaciado entre placas menor al estándar, entonces con esto yo hago que el área de flujo sea menor, nuevamente tenga mayor velocidad y mayor turbulencia, con lo cual aumento mi coeficiente global de transferencia, pero como contrapartida también aumenta mi pérdida de carga. En cambio, un modelo que se llama large gap o wide gap, que es de canal ancho, lo que hago es que mi área, o sea, tiene un espaciado entre placas mayor al del modelo estándar, el área de flujo es mayor, entonces tengo menor velocidad, menor turbulencia, disminuye mi coeficiente global, es decir, voy a necesitar más área, en general sacrifico transferencia, pero lo que logro es que la pérdida de carga sea menor. Entonces, obviamente, si yo quiero favorecer la transferencia, voy a ir a un modelo de canal angosto. Si quiero disminuir la pérdida de carga, voy a ir a un modelo de canal ancho.
El largo de tubos y de placas, obviamente, si yo aumento lo que es el largo de placa o de los tubos, tengo mayor área de transferencia. En lo que es el coeficiente global no tengo un efecto muy importante porque en general el coeficiente global depende del área transversal, no del largo del tubo de la placa, pero sí aumento mi pérdida de carga. Con lo cual, digamos, gano en área de transferencia, pero también aumento la pérdida de carga. Lo que es el número de pasos, se dice que un intercambiador tiene n cantidad de pasos cuando el flujo recorre n cantidad de veces la longitud térmica del equipo. Esto dicho en palabras es medio complicado, pero con esquemas queda un poco más claro. En un intercambiador de casco y tubos, yo tengo 2 pasos del lado de tubos cuando, por medio de un cabezal partido, hago que el flujo pase por la mitad de los tubos, dé la vuelta y después pase por la otra mitad de los tubos. Esto quiere decir que el equipo tiene 2 pasos del lado tubos. Como se ve, el flujo recorre 2 veces la longitud de los tubos, que es la longitud térmica del equipo. Cuando tengo 4 pasos del lado tubos, lo que hago es que el flujo recorra 1/4 de los tubos y dé 3 vueltas para recorrer de nuevo 1/4, 1/4 y 1/4, con lo cual mi flujo atraviesa 4 veces la longitud térmica del equipo. Lo mismo se puede hacer del lado carcasa, poniendo lo que se llama un bafle longitudinal. En general, más de 2 pasos no se suele hacer porque es una construcción más complicada, pero sí se puede tener 2 pasos del lado carcasa, que nuevamente el flujo atraviesa la mitad de la carcasa y luego la otra mitad, haciendo que atraviese 2 veces la longitud térmica del equipo. En los equipos de placas y juntas también se puede lograr haciendo que el fluido atraviese la mitad de las placas, la mitad del paquete de placas, luego dé la vuelta y atraviese la otra mitad del paquete de placas, de forma análoga en los de casco y tubos. En general se puede tener distinta cantidad de pasos de los dos lados, pero lo más común es tener la misma cantidad de pasos de los dos lados en tanto se pueda, porque de esta manera puedo mantener siempre en todos los gaps mi configuración en contracorriente. Si yo tengo distinta cantidad de pasos, tengo zonas del equipo en que tengo mi configuración cocorriente que habíamos visto que era menos eficiente. Si yo aumento el número de pasos, lo que logro es que nuevamente el fluido pase por menor área de flujo, tengo mayor velocidad, mayor turbulencia y aumenta mi coeficiente global, pero también aumenta la pérdida de carga. Lo otro que veo es que como el fluido recorre más de una vez la longitud térmica del equipo, esto también genera que aumente la pérdida de carga. Por lo tanto, tengo 2 efectos que me aumentan la pérdida de carga. Entonces, al aumentar el número de pasos, yo tengo que ver que me tenga suficiente margen en la pérdida de carga como para que este aumento significativo en la pérdida de carga quede debajo del límite que me establece el proceso. En cuanto a la curvación, son, digamos, patrones que se presentan en las superficies de intercambio que hacen que las mismas no sean lisas y con esto se busca aumentar la turbulencia en el flujo. En los intercambiadores de placas son muy comunes. En el caso, como un ejemplo, vemos que hay 2 tipos de curvaciones, las que son tipo H y tipo B. Las tipo H, el patrón es transversal a la dirección de flujo. Esto hace que la turbulencia que generan sea mayor, pero también sea, entonces, nuevamente, mayor el U, pero mayor la pérdida de carga. Las tipo B, el patrón es vertical, es paralelo a la dirección de flujo. La turbulencia que generan respecto a la tipo H es menor, con lo cual el U, comparado con una tipo H, es menor, pero la pérdida de carga también es menor. Entonces, dependiendo si yo quiero optimizar la transferencia o la pérdida de carga, voy a seleccionar un modelo o el otro. También puedo, obviamente, seleccionar mi paquete de placas con una mezcla de curvaciones. Si yo tengo todas placas H, voy a tener la mayor eficiencia térmica, pero también la mayor pérdida de carga. Y a medida que voy agregando placas B en mi paquete, voy disminuyendo 2 parámetros hasta el caso en que tengo todas placas B, que como aspecto negativo tengo la menor eficiencia térmica, pero como aspecto positivo tengo la menor pérdida de carga. Entonces, dependiendo del parámetro que yo quiero optimizar, es la cantidad de placas de uno u otro tipo que yo le voy a poner a mi equipo. En el caso de los tubos, también existen intercambiadores con tubos corrugados, que bueno, se genera un patrón espiral que hace que
que la turbulencia dentro de los tubos sea mayor. Este gráfico lo que se muestra es el número de Nusselt que habíamos dicho que dependía de la transferencia, y acá el número de Reynolds, del cual depende la turbulencia, y vemos que para un número de Reynolds constante, la transferencia es mejor en el caso del tubo corrugado respecto del caso del tubo liso. El tubo corrugado sería el rojo y el tubo liso es el azul, con lo cual poner un tubo corrugado mejora la transferencia respecto de poner un tubo liso. Y bueno, esto, digamos, hasta acá siempre asumimos que los parámetros de proceso, las temperaturas y los caudales iban a estar definidos por lo que medía el cliente o lo que medía el proceso, pero puede haber casos en que alguno de los parámetros haya cierta flexibilidad para cambiarlos. Esto obviamente va a depender nuevamente del cliente o del proceso. En esos casos yo puedo seleccionar algunos de los parámetros del proceso para optimizar mi equipo. Vamos a ver dos ejemplos. En uno es cuando yo tengo un fluido de servicio, por ejemplo, agua de enfriamiento, en el cual el caudal no está del todo definido. Mi cliente me da cierta flexibilidad para cambiar el caudal. Entonces yo puedo cambiar el caudal del agua de enfriamiento para optimizar el diseño de mi equipo. Vamos a verlo con el diagrama de perfiles de temperatura. Este es mi caso inicial, en donde bueno, yo tengo un caudal de agua, por ejemplo, definido. Entonces, si yo aumento mi caudal de agua de enfriamiento, digamos un flujo másico mayor que el inicial, yo el lado caliente lo tengo fijo, entonces si yo aumento, este es el balance de energía, si aumento mi caudal del lado frío, lo que voy a hacer es que la temperatura de salida disminuya. O sea, si yo paso más caudal de agua de enfriamiento, se va a enfriar menos. Esto en el perfil de temperaturas lo que se ve es que obviamente la temperatura de entrada es igual que antes, pero la temperatura de salida es menor, con lo cual yo tengo una diferencia de temperaturas entre ambos fluidos en este extremo que va a ser mayor. Entonces esto me va a permitir, por la ecuación de diseño que siempre tomamos de referencia, usar un área menor para obtener el mismo intercambio. Entonces voy a tener un equipo más compacto y más económico. Pero como contrapartida voy a necesitar mayor, o el cliente mejor dicho, va a necesitar mayor potencia de bombeo para poder pasar mayor caudal de agua de enfriamiento. Entonces ahí va a estar a criterio del cliente o del proceso si tiene una bomba más grande o mayor potencia de bombeo para poder pasar más agua y que el intercambiador pueda ser más compacto. Otro proceso en el que se puede tener cierta flexibilidad es, por ejemplo, mayor temperatura de entrada del fluido frío o del agua de chiller. Nuevamente, esta es mi balance de energía en condición inicial. Si yo disminuyo, o sea, tengo una temperatura de entrada fría prima, que es disminuir la entrada del agua de chiller, yo este lado lo voy a tener fijo. Este caudal de enfriamiento vamos a suponer que es el mismo. Entonces, si yo disminuyo la temperatura de entrada, mi temperatura de salida va a tener que disminuir en la misma proporción para que se mantenga mi balance de energía. Entonces, del caso inicial que tenemos, disminuir la temperatura de entrada del agua de chiller va a hacer que de un lado la diferencia de temperatura sea más grande y del otro también, porque el agua también va a salir a una menor temperatura. Entonces, esto va a tener también un efecto en mi intercambiador de calor. Para el mismo flujo de calor voy a necesitar menos área, pero como contrapartida al proceso le voy a tener que pedir que el chiller tenga mayor potencia. Entonces, nuevamente va a estar a criterio del cliente si puede poner un chiller con una potencia mayor en pos de poder tener un intercambiador de calor más compacto y por lo tanto más barato. Bueno, hasta acá es la presentación de hoy. Vamos a ver algunas de las preguntas que tengan. Gracias, Juan, por la presentación. Te voy a ir haciendo las preguntas que fueron dejando en el chat. La primera, ¿cuáles son los valores del número de Reynolds que nos indican si el flujo es laminar o turbulento? Eso en general depende bastante de las correlaciones. En general se toma, por ejemplo, el valor típico para cañerías. Si mal no recuerdo, es mayor de 10.000. Un número Reynolds mayor de 10.000 ya te está diciendo que el flujo va a ser turbulento. Menor de 2.000 es que está diciendo que el flujo es laminar. Y en el medio de esos valores hay una zona que se llama zona de transición, en la cual el flujo es
en algunas zonas ordenado, en otras zonas más caótico. Pero estos son valores más o menos aproximados. También va a depender, en el caso del intercambiador, por ejemplo, de las corrugaciones, va a depender de muchos otros parámetros, pero para tener una idea, esos son los valores que definen un régimen laminar o turbulento. Se pueden consultar en tablas o en correlaciones. Perfecto. Siguiente pregunta. Si en una empresa de aceite comestible se limpian los equipos por zip, cuando tienen aceite de ambos lados, ¿no es necesario abrir el equipo para limpiarlo? Es decir, ¿el zip es suficiente o existe algo que nos puede faltar por limpiar? Digamos, en general va a depender de cómo es el producto. Si, digamos, el producto genera algunas adherencias o partículas y hay un caudal suficiente de zip como para poder generar una turbulencia que quite esas deposiciones que se han generado en la placa, puede ser que un sistema de zip alcance para limpiar el equipo. Obviamente siempre va a depender de un poco de las características del producto y siempre lo que uno tiene que verificar es que el caudal de zip que uno pasa por los gaps de los intercambiadores o por el área transversal de los tubos tenga la velocidad suficiente como para que esa remoción de las deposiciones que se fueron haciendo se pueda hacer en forma efectiva. Así que, digamos, en general se puede lograr buenos resultados con un sistema de limpieza en sitio, que bueno, un poco en los trainings que vamos a ver más adelante vamos a ver algunos casos de sistemas SIP, o de intercambiadores con sistemas SIP. José consulta, ¿en dónde se usa una configuración de flujos en cocorriente y por qué? En general, la configuración de flujo en cocorriente se puede usar en algunos casos en que uno de los ejemplos es cuando yo estoy enfriando agua sin glicol, por ejemplo, a una temperatura que es muy cercana a la temperatura de congelamiento y la estoy enfriando con un refrigerante que está a temperatura bajo cero, por más que el agua yo la esté sacando, por ejemplo, a 1 grado o a 2 grados, puede pasar que esta diferencia de temperaturas que veíamos antes, que se da esta transición de temperaturas que se va cerca de la zona de la placa, puede ser que por más que el agua esté saliendo a 2 grados, cerca de la zona de la placa se alcanza una temperatura de congelamiento. Digamos una temperatura de 0 grados. Eso va a hacer que se congele el agua cerca de la zona de la placa y esto va a traer, primero va a disminuir mi transferencia porque es un efecto análogo al ensuciamiento y después puede llegar a provocar que la placa se dañe. Entonces en esos casos a veces es más seguro usar una configuración en cocorriente para hacer, digamos, que esa transición hasta la temperatura de pared no llegue a los 0 grados. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo. Después en evaporadores de amoníaco que funcionan inundados, a veces también se usa la configuración en cocorriente por un tema de que se busca que la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos cuando entran no sea tan grande para no generar una evaporación súbita. Esos son dos ejemplos que se suele usar, o que se puede llegar a usar cocorriente. Para todos los demás, en general se usa contracorriente. Gracias, Juan. Antes de pasar a la última pregunta y luego darle paso a Darío para el cierre, les recuerdo a todos que me están consultando por el chat sobre las charlas. Están subidas en nuestro canal de YouTube de manera temporal, así que los que quieran hacer algún repaso lo pueden ver ahí. Y les recuerdo también que ya están disponibles en la página de Eventbrite, que es el sitio que usamos para el registro. Los próximos del training están ahí publicados para los que se quieran registrar, lo pueden hacer a través de esa página. Bueno, última pregunta, Juan. ¿Qué diseño es mejor para lograr un delta T bajo? ¿Qué diseño es mejor para lograr un delta T bajo? En general, digamos, el delta T no es un parámetro que uno establece
digamos que el proceso establece, entonces el cliente viene y dice, la diferencia de temperaturas tiene que ser tal valor. Entonces uno toma ese delta T para hacer su diseño, no es que el diseño en general define el delta T. Si yo tengo un delta T bajo, en el caso de intercambiadores de placas, como habíamos mencionado anteriormente, se puede usar intercambiadores de canal más angosto para hacer que la turbulencia sea mayor y el coeficiente global sea mayor. Eso, digamos, es uno de los ejemplos típicos en los que se usa un intercambiador, por ejemplo, de placas con canal angosto, cuando las diferencias de temperaturas entre los dos fluidos no sean muy altas. Una de las principales ventajas de intercambiadores de placas, que vamos a ahondar un poco en el training que viene, es que logran diferencias de temperaturas, o sea, pueden funcionar correctamente a diferencia de temperatura de ambos fluidos bastante cercanas, incluso sobre todo los modelos de canal angosto. No sé si la pregunta está orientada a esa idea, pero bueno, si no, nos pueden escribir por correo y tratamos de contestarla mejor. Bueno, pues hasta acá es mi presentación, así que muchas gracias y pasa ahora Darío. Bueno, gracias Juan, gracias por la presentación, excelente. Gracias a todos por las preguntas, por estar participando también. Como mencionamos al comienzo, aquellas preguntas que hayan quedado sin responder, Juan las va a responder a las direcciones de correo que nos fueron dejando. También, como mencionaba Juan, pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros y aclarar cualquier consulta que tengan. Por último, entonces, recordarles los próximos webinars, próximo martes y el martes siguiente, los módulos 2 y 3 de los sistemas de intercambio de calor. Luego, en agosto, el webinar sobre sistemas de recuperación de producto en conjunto con GEA, con nuestra representada. Y posteriormente, en los primeros días de septiembre, recuerden, el webinar sobre automatización. Les agradecemos a todos nuevamente muchísimo por acompañarnos, por estar con nosotros. Cuídense, manténganse en casa. Esta pandemia la pasamos entre todos. Gracias.